vamos a visualizar. Documentación de gestión de riesgo. Yo les había indicado que ¿qué necesitamos? El análisis de trabajo seguro, que es una descripción de las actividades en las cuales yo voy a tener, a analizar los riesgos, medidas de control, ¿no? Y la responsabilizar a todos los involucrados. Los permisos de escrito de trabajo seguro es un permiso especial que se saca para realizar la actividad de izaje. Los procedimientos de escrito de trabajo seguro y mi plan de izaje. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener el SOAT, podemos tener los planes de contingencia de emergencia, podemos tener la licencia de conducir, podemos tener los certificados de aptitud médica, entre otros, ¿sí? Para que podamos tomarlo como referencia, a ver, vamos a tener Aldair Ramos una consulta importante. Se tendría que llenar los IPRC continuos y los ATS. A ver, los ATS en algunas organizaciones solamente se realiza cuando no hay un procedimiento establecido, ¿verdad? Pero cuando yo ya tengo un procedimiento y este es más un trabajo de alto riesgo, se sugiere que sea un IPRC continuo, ¿sí? No es un estándar, en realidad usted va a poder apreciar que, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar directamente en empresas como por ejemplo la misma Bacus, en la cual ellos lo que ejecutan, ¿qué cosa es? Ejecutan actividades muchas veces incluso rutinarias, pero para ellos no tienen un ATS. ¿Por qué? Porque ya tienen un procedimiento establecido y el IPRC sí. Usted de forma diaria en la actividad realiza este famoso IPRC continuo, ¿no? Joel nos dice, el plan de emergencia sí hay que tenerlo en cuenta porque es necesario para cada uno de nosotros saber cómo vamos a responder en caso de una eventualidad favorable. Igual, Nash Lady, también un plan de emergencia coincide, ¿no? Un plan de emergencia también es importante tenerlo como referencia, importante y como documento obligatorio. Pero recuerde, si usted tiene un estándar más elevado, usted debería exigir a la empresa que se alinee. Y para eso tenemos las famosas homologaciones. Si es que no, y si es que la empresa tercerizadora tiene un nivel mayor, pues bienvenido. Como mínimo va a cumplir tu estándar y va a cumplir lo que ellos han encomendado, ¿verdad? Vamos a tratar de revisar rápidamente nada más el famoso ATS, o esperemos que nos pueda alcanzar el tiempo para poder revisarlo. Este es el famoso ATS. Miren, este es un documento en el cual yo trabajaba en una constructora en la cual dijimos querer elaborar este famoso documento para que sea mucho más fácil y mucho más entendible. Esta es una combinación entre un IPRC y un ATS en realidad. Pero mire usted, acá usted ubica el usuario, en este caso la actividad principal, ¿sí? La actividad que va a realizar, dónde va a ejecutar el trabajo, la fecha, hora de inicio y hora de fin. Es importante que usted lo pueda tener. Mire, vamos a poder apreciar la documentación importante, ¿no? Para no ingresar mucho en ello. Vamos a ver la descripción de las actividades, los riesgos asociados, toda esta información lo sacamos de estos cuadritos que vamos a poder apreciar acá, personas expuestas, procedimientos, capacitaciones, exposiciones, índice de probabilidad, que son nada más ni nada menos que esos datos se saca de acuerdo a estas tablitas que son sencillas, ¿verdad? Ingeniero, Por ejemplo, disculpe. Ingeniero, no se logra apreciar el formato que está mostrando, solo su pantalla de su carpeta. Ok, ahora sí, ingeniero, adelante, gracias. muchas gracias, disculpe. Rápidamente para retomar, aquí en la parte superior es información referente o referencial, en la parte inferior es la información ya específica de la actividad, la descripción de los pasos, los riesgos asociados, y toda esta información que vamos a poder apreciar aquí se saca de estos cuadros de probabilidad y de estimación del riesgo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nada más, personas expuestas, ¿de dónde sacamos acá? Sacamos de la probabilidad donde dice personas expuestas. Si son de 1 a 3, de 4 a 12 y de más de 12. Si son 5 ingenieros, ¿qué número voy a poner? Voy a colocar el número 2, ¿no? Y así. Es un elemento sencillo que muchos de nosotros probablemente lo conoce, para unos quizás es un nuevo, ¿no? Y aquí vamos a colocar algún riesgo ambiental, ¿no? Porque también en el lizaje de las cargas, también en algunas oportunidades tenemos esa eventualidad favorable. Y los riesgos o los permisos de trabajo de alto riesgo, ¿no? Todos los que conocemos, ¿verdad? Algunos equipos y herramientas a utilizar y en la parte inferior usted va a ver varias firmas, ¿no? O en realidad 3 firmas. Esas 3 firmas,
A ver, algunos de ustedes me dicen, ingeniero, pero ¿para qué voy a crear unas 3 firmas? Usted con este documento gamifica la responsabilidad. ¿Qué significa gamificar responsabilidad? Que el líder que ejecuta el trabajo se va a hacer responsable de la actividad, el responsable de producción, que no debe ser ajeno a nosotros como seguridad y nosotros como jefe de seguridad en esta oportunidad vamos a dar el visto bueno. Nunca empezamos de adelante hacia atrás. Al primero es el líder, quien evalúa, luego el responsable de producción también, y luego nosotros como jefe de seguridad vamos a dar el visto bueno de esta o de dicha actividad, ¿verdad? Es importante, por eso que yo les decía siempre la gamificación de la responsabilidad. Vamos a, vamos a poder apreciar aquí, mire usted, un izaje, ¿verdad? Un trabajo de izaje. ¿Qué vamos a poder apreciar aquí? Lo mismo, el trabajo que vamos a realizar, dónde le vamos a realizar, qué contratista y usuario, contratista si usted trabaja como tercerizadora y usuario la empresa principal, fecha y hora de inicio y hora de fin, que siempre es importante colocarlo. Aquí yo siempre tomo este documento como referencia. ¿Por qué? Porque me da instrucciones. Antes de completar este formato de referencia, tome el procedimiento de trabajo de alto riesgo para izaje y grúas. Usted tiene que tener un procedimiento a ceñirse o a reñirse, ¿no? El permiso especial de trabajo de alto riesgo tiene que ser original y debe permanecer en el área de trabajo. Esta autorización es válida solamente en el turno y horas indicadas. En caso de responder NA o no aplica, alguno de los requerimientos deberá sustentarse o colocarse en las observaciones. Por favor, usted, en la medida de lo posible, trate de que todo esté ok. Este documento no es un documento cualquiera, no es un documento que se lo puedo llenar por llenar. Usted tendrá que llenar con mucha responsabilidad porque está en riesgo la vida, ¿sí? Por ejemplo, se ha inspeccionado el preuso de las grúas, o sea, las condiciones operativas, por ejemplo, que al momento de retroceder, si es que es una grúa móvil, el sonido de retroceso se escuche para que sirva como alarma o alerta para las personas que estén trabajando. Esa información es importante y valiosa, ¿verdad? Se ha inspeccionado los accesorios, o sea, las condiciones de los elementos de izaje que estén operativos. Usted colocará un check si es correcto. Se cuenta con un operador de grúa certificado y autorizado para la maniobra de izaje, entonces usted colocará. Entonces, así vamos llenando de forma puntual. Geraldino nos dice, este procedimiento escrito se debe rellenar o llenar directamente, diariamente, solamente cuando voy a ejecutar la actividad, ¿no? Porque entendemos que tenemos una grúa, sobre todo fija, es de uso frecuente, de uso diario. Pero las grúas móviles tienen como característica que vienen por trabajos puntuales o por trabajos específicos, ¿verdad? Solamente por cada actividad que yo voy a realizar. Muy bien. Finalmente tendré la descripción del trabajo. Por ejemplo, voy a levantar una torre, voy a hacer mi proyecto es hacer departamentos de 15 pisos, ¿no? Voy a hacer 10 torres y voy a colocar ahí el detalle, ¿no? En esta oportunidad. Responsable del trabajo, importante. ¿Cuál es su ocupación? El nombre, la firma de inicio y la firma de término. ¿Sí? Voy a colocar cuál es el equipo de protección básico y específico que voy a utilizar. ¿Sí? Y yo voy a utilizar para esta actividad sin ningún inconveniente o ningún problema, ¿verdad? Las herramientas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Para las herramientas que voy a utilizar o los equipos que voy a utilizar. ¿Cuál es el procedimiento? Usted colocará ahí plan de izajes, procedimiento de trabajo de alto riesgo para izajes, el plan de emergencias, ¿no? Con su respectiva codificación. Y finalmente, el residente o supervisor de trabajo, el nombre, las firmas. Aquí está faltando, ¿qué cosa? El responsable de, en este caso, seguridad. Usted como ingeniero de seguridad. A ver, me dice un IPRC continuo. A ver, un IPRC continuo. Vamos a ver. Vamos a poder apreciar aquí, por favor. Vamos a poder apreciar aquí. Mire usted,
En realidad el IPRC continuo nada más que es la identificación de los peligros y riesgos que usted va a ejecutar antes de la actividad a realizar, ¿no? Donde usted ya va a colocar sus actividades, cuáles son rutinarias. En esta oportunidad tenemos el posicionamiento de la carga, por ejemplo, operaciones de la grúa y orden y limpieza, ¿no? Luego, las actividades no rutinarias en caso tengamos una eventualidad desfavorable, ¿sí? Y los peligros ajenos que nosotros podemos tener, ¿no? En este caso es para una evaluación de una grúa telescópica que se hizo en un proyecto y que usted lo puede tomar como referencia, ¿no? El evento del peligro o el peligro, el riesgo, el impacto que usted podría tener, la consecuencia, que en realidad ya es el uso del IPRC básico que nosotros conocemos, ¿no? Pero el IPRC continuo es antes de cada actividad, ¿no? Ya usted determinará cuáles son las medidas críticas, los controles operativos o los controles necesarios que hay que tener, ¿no? Y recuerde usted que usted no puede realizar una actividad en la cual la consecuencia que usted puede tener sea alto, ¿no? O catastrófico, lamentablemente, ¿no? Usted no puede realizar esta actividad. Igual, eh, por un tema quizás, no sé, ver si es que, no sé, yo estaré presto para poder atenderlos, pero a ver, INTAP Perú nos indica de repente, igual, esta información le vamos a enviar sin ningún problema, igual, si INTAP Perú me autoriza o me indica que podamos continuar, lo hacemos sin ningún problema, pero al menos yo quería terminar las referencias que tenemos en las diapositivas, ¿no? Para que no nos pueda perder el tiempo. No sé, ¿algún representante del equipo que nos pueda indicar? Sí, hola, ingeniero. Sí, yo creo que hay que terminar primero la presentación y ahí igual le vamos a compartir este material igual a todos, ¿no? En este Sí, caso. claro que sí, igual la idea es esa, ¿no? Vamos a terminar, igual se le comparte, igual si tuvieran alguna consulta, alguna duda, seguramente todo el equipo en TAP Perú estará gustoso de poder resolver una inquietud, ¿sí? La idea es esa, ¿sí? Sí, sí, ingeniero, pues bueno, creo que, bueno, más que nada por usted también y bueno, el tiempo también para que no... Sí, no, sí, igual para resolver nada más la inquietud, ¿no? sí, ya, Por listo. favor, un IPRC línea, a ver, la norma nos da como referencia incluso el IPRC línea base y un IPRC continuo. El IPRC línea base es un IPRC o es un diagnóstico inicial que se ejecuta a la empresa entre todos los puntos de trabajo y áreas y puestos para establecer los controles respectivos. El IPRC continuo es una actividad quizás muchas veces específica en las cuales yo voy a analizar mi actividad, voy a analizar mis riesgos y voy a establecer mis medidas de control para realizar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Igual, nosotros nos hemos comprometido a entregar toda la información allí, no, sin ningún problema. Por favor, ya estamos finalizando. Los errores comunes, como ya le habíamos indicado, lamentablemente a veces utilizamos para poder estabilizar o para poder alinear tablas o comenzamos a rellenar y eso también nos genera un gran riesgo, ¿verdad? No tenemos que hacer ello, tampoco tenemos que establecerlo o colocar los estabilizadores cuando tengamos un desnivel o cuando de repente no tengamos la, justamente la estructura que debería ser, en este caso, de manera para que absorba toda la energía en caso, acá hay otra restricción que no tiene que ser metálico, ¿no? Alguna oportunidad pude apreciar en una actividad de izaje en la cual justamente se empleaba solamente un nivelador, una estructura metálica y en la otra no. Lamentablemente, metal con metal a veces termina por deslizar incluso a la carga, aunque no lo crean, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Cuando tenemos un terreno difícil, cuando tengamos de repente el acceso, ¿no? El acceso a ello y tengamos que emplear planchas prefabricadas, ¿no? Lamentablemente eso tampoco se tiene que hacer porque eso no tiene la capacidad para poder resistir. Cuando tengamos un terreno frondoso, si el suelo es blando, se debe colocar esteras prefabricadas de madera, pero antes se debe nivelar el suelo. Es importante. Los estabilizadores o los niveladores, como ya le hemos indicado, debería ser con su respectivo absorbedor de energía para que no haya ningún problema al momento de que esté haciendo el izamiento, ¿no? Como ya les había indicado, ese modelo de izaje o de izamiento se conoce como los tractores o los equipos de plumas laterales, ¿no? Mire usted, también tenemos
las causas de los incidentes que hemos visto, en realidad un sinnúmero, ¿no? Por falta de planificación, por temas de viento, temas ambientales, terrenos no certificados, etcétera, ¿verdad? Por falla de la estabilidad también es lo que hemos indicado previamente, ¿no? Lamentablemente solamente tiene en un nivelador, o lamentablemente la velocidad del viento también hace que se pierda estabilidad no solamente en el equipo, sino que en lo que estoy haciendo el izamiento, etcétera. Los accidentes, evidentemente, cuando tenemos taludes, ¿no? Hay que recordar que incluso la norma G050 ya me dice, ¿no? Que yo cuando tengo un talud o cuando yo esté haciendo actividades en las cuales tenga una zanja, una excavación, como mínimo tengo que tener ¿cuánto distancia? 1,80 m, ¿no? Pero si que estoy haciendo actividades en las cuales involucran una intervención como una vibración, etcétera, esto tiene que tener como referencia, como base desde el vértice hacia afuera de 3 metros. Eso nos indica la norma de forma muy puntual. Hay que tenerlo en cuenta. Y la tabla de las cargas, como ya la habíamos indicado, en su gran mayoría hay que tener en cuenta, por favor, para poder finalizar ya, que muchas veces vamos a encontrar, sobre todo en libras y en pies, ¿no? Lo que tenemos que hacer únicamente es hacer la conversión, ¿no? De libras a kilogramos o de pies a metros para que se nos haga mucho más práctico, ¿no? Vamos a poder apreciar acá los ratios en metros de qué cosa. ¿De qué estamos hablando? El radio de metros de la actividad propiamente dicha, ¿verdad? Y la longitud de la pluma, ¿de qué cosa? Estamos hablando en este caso, de la maquinaria, ¿no? Podemos apreciar acá que hay una cantidad de dígitos y usted tendrá que ubicarlo. ¿Cómo lo vamos a poder apreciar aquí? Miren ustedes, perdón, ¿qué pasaría si es que yo voy a trabajar en un radio de 10 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted tendrá que ubicarse en el dato referencial aquí, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ingeniero? Yo voy a trabajar en un radio de 11 metros, que no está en la tabla. Usted tiene que alinearse al nivel superior, ¿no? En este caso sería 12, para que usted lo tenga como referencia. Ingeniero, ¿y qué pasaría si es que mi pluma tiene 30 metros? Usted tiene que alinearse al valor más cercano, ¿verdad? En este caso estaremos hablando del más cercano acá, y si estamos hablando, por ejemplo, de 10 metros, de un radio de 10 metros de trabajo, hacemos lo único que vamos a hacer, el cruce, y ya sabemos que esta es la capacidad ¿de qué cosa? De la carga, ¿verdad? A levantar. Esa sería mi capacidad a levantar, en términos sencillos nada más, de 10.360 metros. Perdón, kilogramos, ¿verdad? El ratio o el radio en metros del trabajo, la longitud de la pluma, el cruce me va a permitir la capacidad operativa, en este caso, de esa maquinaria, ¿verdad? Vamos a ver, ya esto es un tema ya de estructural o volcamiento. Hay que recordar que si sobrepasan los límites de las cargas, esto hay que recordar que esto se hace con una evaluación de los 360 grados, ya con toda la pluma debidamente extendida, y en las cuales yo tengo que tener como referencia. Yo les hablaba un poco de lo que es la longitud efectiva de trabajo en su momento, en las cuales yo ya les había dado como referencia cuál es la longitud máxima permisible, y acá con la imagen anterior de ratios en metros que yo tengo que considerar para poder hacer un levantamiento de cargas efectivas sin ningún problema o lamentablemente evento desfavorable. Ahora retomo lo que dije al inicio de la capacitación. Usted tiene que determinar la capacidad neta de carga. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene una grúa con capacidad de 10 o de 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas, usted tiene que restar todo el peso de todos los elementos del izaje, ¿no? En este caso estamos tomando como el peso del gancho, de la extensión, del jeep, o de los cáncamos, destempladores, etcétera. De todo lo que tenga acá que ver o que use. Esto es un ejemplo nada más. Usted va a tener que restar justamente todo lo que usted utilice, ¿verdad? Utilice. Acá está en libras, pero hay que recordar que una libra equivale, o un kilogramo equivale a 2,20 aproximadamente libras. Usted tendría que hacer la conversión nada más para que usted sepa la capacidad neta en este caso, ¿no? Acá es un ejemplo, quizás más práctico o más visible,
en las cuales usted tiene que considerar la capacidad de la carga de la grúa, la capacidad de extensión que pueda tener esta, sus ganchos si tienen principales y secundarios, la capacidad de la carga, etcétera. Toda esa información tiene que tenerlo en cuenta para que usted sepa la capacidad neta, ¿no? Hace poco me decían o me hacían la consulta, ingeniero, ¿pero qué pasa? ¿O cuál es el ratio que yo tengo que tener en acción o ese ratio seguro, ¿no? Me hacían esa consulta. Yo les decía que usted tiene que considerar en primera instancia la, ¿qué cosa? La longitud, ¿no? De la pluma. Pero recuerdo que en una oportunidad, no, si mal no recuerdo, fue Pedro que me decía, tiene que usted considerar una altura, un ratio de 30 metros, ¿no? Pero si es que usted considera un ratio de 30 metros, ¿qué pasaría si es que yo tengo una pluma o voy a hacer un aislamiento crítico y tengo dos grúas en las cuales estas superen los 30 metros, ¿verdad? Pero también son referencias que también tenemos que tener en cuenta para que hagamos la actividad sin ningún problema, ¿verdad? Yo les decía ya, acá a modo de ejemplo, mire usted, acá yo voy a encontrar un dato importante, ¿sí? Un dato importante, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el ratio en esta oportunidad? Mire usted, la longitud, o en este caso la capacidad de la carga de la grúa, tiene una capacidad de carga de 70, en este caso 70 toneladas, vamos a decir, y tenemos una distancia entre la carga y la maquinaria de 15, ¿no? Vamos a tener en cuenta, en esta oportunidad estamos hablando de pies, ¿no? De FT, bueno, sus iniciales que significan, bueno, son libras en realidad, ¿verdad? Vamos a poder apreciar aquí, tenemos que tener dos consideraciones nada más, el radio de trabajo y la capacidad de la carga, ¿no? En esta oportunidad estamos hablando de 70 y vamos a poder apreciar una capacidad de más o menos 77.550, ¿sí? Esto es un poco más ya también de los ángulos que tengo que tener en cuenta para hacer la actividad, pero nada más y nada menos que este tipo de actividades voy a deber a los ángulos, a la capacidad de las cargas, a los vientos y a otros elementos importantes para hacer la actividad, netamente, ¿no? Bueno, para finalizar ya, esto ya lo hemos indicado ya de forma inicial o primaria, ¿verdad? El operador no puede cuando necesita un rigger, cuando el operador no puede ver la carga, cuando lamentablemente no puedo ver el lugar de la descarga, no puedo ver el trayecto o las distancias, no, para mí de repente no son muy viables, tengo que necesitar o tengo la necesidad de emplear un rigger, ¿verdad? Este trabajo es importante para nosotros para poder hacer la actividad. ¿Por qué? Porque el rigger hace también la verificación de los elementos de los izajes, hace el aislamiento del área, se comunica con el operador de forma visual, de forma audible también, e identifica algunos peligros y riesgos que nosotros podamos tener en la zona de trabajo, ¿verdad? La selección de los elementos de izaje, eso ya lo hemos visto de forma anterior, ¿sí? Y bueno, vamos a finalizar con esta diapositiva, ¿no? Tenemos diferentes técnicas de estrobamiento en las cuales vamos a poder tener en cuenta. Las más conocidas, ¿sí? Son las que tenemos aquí, las que tenemos en U de repente, ¿verdad? O las que necesitamos hacer un estrobo en la cual, un estrobamiento en la cual de repente necesitamos un ángulo de inclinación entre dris y dris o cuerda a cuerda, ¿verdad? Y finalmente, estas son algunas imágenes de las formas en las cuales tenemos de estrobamiento o para hacer el izaje de la carga, ¿verdad? Tenemos en U con diferentes ramales, ¿verdad? O de repente también tenemos el rigger acreditado, en las cuales pues evidentemente tendrá una forma de cómo hacer la señalización para hacer la actividad de subir, de bajar, de derecha, o elevar pluma, bajar pluma, o ya alguna actividad que yo ya necesite, ¿verdad? Esos criterios que tengo que tener en cuenta, el rigger certificado tiene esta referencia muy clara, ¿sí? Muy clara, y el operador evidentemente también. ¿Por qué? Porque esos son alineados a lo que es ASME B30, ¿verdad? Ya específicamente ya le hemos indicado si es que es una grúa fija, móvil, es indistinto, porque el tema del rigger es un estándar, ¿verdad? Bien. Para ya con esto vamos a finalizar. Por favor, usted cuando realice la actividad propiamente dicho, esto ya le hemos visto ya en varias oportunidades, vamos a ver aquí cómo actuar. Para finalizar, usted como ingeniero de seguridad, usted como prevencionista, usted como primer rescatista, usted
como primera respuesta de emergencia, usted tiene que considerar una serie de cosas, ¿verdad? Dentro de las cuales ya hemos hablado, pero aquí solamente me voy a enfatizar en el plan de emergencia. El plan de emergencia es un plan que no me sirve tener 100 hojas, 200 hojas. El plan de emergencias tiene que ser lo más sencillo posible, lo más puntual posible, para que todos hablemos en un mismo idioma. ¿Qué vamos a hacer en caso ocurra una eventualidad favorable? Lamentablemente sufrió una ruptura, una caída, un volcamiento, etcétera. Sepamos cómo actuar ante ello. Entonces, esas características tienen que estar bastante claras para cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted tiene que saber qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después. Usted antes tiene que hacer la inspección de todos los elementos de izaje, durante a velar que no haya ninguna interferencia y no haya de repente algún elemento que no se haya previsto, como puede ser una lluvia, como puede ser, recuerde que cuando tenga lluvia de forma automática se para, ¿verdad? Tendrá que verificar todos los elementos que ya hemos indicado previamente y finalmente, en caso ocurra el evento, entonces, ¿quién va a actuar? ¿Cómo van a actuar? ¿Dónde van a acudir? ¿Sí? ¿Quiénes van a actuar? Es por eso que usted también tiene que preparar sus brigadas de emergencia para poder responder adecuadamente esta actividad que para nosotros es indispensable, ¿verdad? Es indispensable. Y recuerde que el primer auxilio tampoco lo tiene que hacer cualquier persona. Un primer auxilio lo tiene que hacer una persona que tenga las competencias necesarias para actuar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vida, ¿no? Una mala actividad, una mala maniobra ante una fractura puede significar la muerte. Una mala maniobra, una actividad en las cuales sea una hemorragia, puedo generar que la herida se infecte y puede generar de repente daños mayores. O puedo hacer que lamentablemente incluso pierda la vida por una mala operación, un mal control de hemorragia, etc. Usted, incluso hablar de izaje de cargas, estará hablando también de primeros auxilios. Usted con su equipo tendrá que capacitar lo mejor posible en este tipo de eventualidades. Nada de desnivel, nada de energías cercanas, nada de permitir actividades de tal envergadura si no tienen la documentación de gestión de riesgo que también INTAP Perú les hará alcanzar. Muy bien. Finalmente, como les dije, su plan de izaje, ¿no? Hora de inicio, hora final, longitud de la pluma, capacidad inicial, capacidad final, los pesos de los elementos de izaje, alguna observación, qué voy a hacer antes, durante y después de la actividad. Toda esa información tiene que estar debidamente en un plan de izaje. Y nosotros, como les dije, quizás como les dije, para nosotros de repente por un tema de tiempos, el procedimiento, el mismo IPRC, se nos hace un poco difícil mostrarlos, pero igual se les hará alcanzar a cada uno de ustedes, ¿no?